Siempre quisimos experimentar usando percusión para componer nuestra música toda la vida. No sé si es porque vivimos en este lado del planeta, pero pienso que era momento de componer algo que haga también resonar la música que de alguna manera nos rodea. Queríamos ver si con esto íbamos a poder darle una vibra más oscura al disco que estábamos haciendo y con esa idea poder crear ritmos que denoten lo misterioso y místico de nuestra cultura amazónica. Primitivo, rústico, no sé, como que proviene del bosque, de la selva, de ese lado oscuro de la naturaleza. De ahí fue como que empezamos a inspirarnos para la creación de riffs y ritmos. Siempre tuvimos esa idea tribal y oscura y estábamos craneando en cómo íbamos a desarrollar las diferentes dinámicas de cada canción. Cómo íbamos a ordenarlas, los tiempos, todas las líricas y cómo saber cuándo íbamos a ponernos rápidos y caóticos o ponernos densos y primitivos. Al inicio era imposible saber cómo empezar a usar todos los recursos percusivos porque son tantos que las posibilidades son enormes y tampoco podíamos abusar y saturar todo el balance de la imagen grande y terminar haciendo algo mucho más alejado, algo que ni siquiera ya suena metal. Griten. Pero gritado, ni me Claro, escuché. es gritado, griten, no hagan por querer las voces, o sea, por querer decirlo, hacen como que Seitan, Dahura ya. Suran. Entonces háganlo, pero grítenlo. Seitan, Dahura Suran, Pisakia Supa y Dambala. Cult of Doom. Ah, chucha. Cult of Doom. Seitan, Dahura Suran, Pisaka Supa y Dambala. Angol, Antibuk, Mephistófeles, Cult of Doom. Pasamos muchos días y horas improvisando, creando y cambiando todo a cada momento, cosa que podíamos ir chequeando todo dentro de la instrumentación. Y sí, fue así como adquirimos diferente información que nos fue ayudando en este proceso de decidir qué afinación utilizaríamos, qué guitarra, qué bajo, qué pickups, qué micrófono para la voz, qué íbamos a grabar y qué íbamos a samplear. Chuta, le dimos vueltas a todas las posibilidades, sin realmente pensar en el tiempo que nos iba a tomar terminar este álbum. Poder ejecutar todo este plan en medio de la existencia cotidiana mortal sí se reflejó en muchísimas decisiones personales a las que nos tocó enfrentarnos y la realidad es que en muchas de esas, en hartísimas, probablemente nos equivocamos. Pero por otro lado aprendimos bastantes cosas que afectaron tanto nuestra manera de procesar lo que creamos y cómo lo creamos, que creo que a la final esos aciertos terminan definiendo este trabajo musical. Chuta, creo que sí tuvimos la oportunidad de realmente expresar cada color y textura en que pensamos que iba a servir para la composición de este álbum y cómo íbamos a utilizar todos estos nuevos elementos. Y sí, creo que al final sí hicimos algo brutal, denso y oscuro.